vamos a tener esta teoría de otoscopía. Así que decidimos hacer la clase con el resto de la cadena. Eran tres, eran que le voy a hacer dos, patología externa y de lo medio. Por eso es que el PowerPoint de comunicación. Después van a tener las clases de urgencias de oído. No sé si la doctora va a hablar algo de complicaciones. La asistencia externa tiene. Ya. Porque la necesito ya. Vamos a partir entonces con comentarios de anatomía y biología de oído externo. Cosas muy similares a patología traumática, neural y también visceral. Ya. Voy a quizás no voy a explicar algunas cosas porque tengo una hora para pasar todo. Y vamos a partir entonces con conceptos de anatomía. El oído está dividido por temas de lo externo que está conformado por el órgano auricular y el conducto. El auricular y con el oído externo que se comunica con el oído medio a través de la membrana hispánica. Por parte del oído medio junto a las epitomastoideas, la raza hispánica y la tuba auditiva. Y esto después se continúa con el oído interno, que es el laberinto membranoso y óseo tanto coclear como vestibular. El oído, el sonido, las ondas sonoras desde el ambiente llegan hasta la membrana hispánica, transmiten a través de una vía aérea a una vía sólida a través de los receptillos y después un medio líquido. Y acá en la cóclea está el órgano de Corky donde ocurre la transducción de la señal sonora a eléctrica, pasa al oído, al nervio auditivo, y eso va a llegar al sistema nervioso central y donde vamos a tener la percepción auditiva. Es importante anatómicamente considerar el nervio facial, que es el séptimo par craneal que está muy estrecho en relación con el oído externo. Va por el conductivo externo junto al nervio coclear, y eso es importante porque algunas complicaciones de otitis son la parálisis facial. Después tiene una corteza olímpica, donde está entre la cóclea y el vestíbulo, después una corteza timpánica, que esta es generalmente la que será afectada en otitis, ¿ya? Porque es la cara medial de la caja timpánica. Entonces cualquier proceso infeccioso que esté en la caja timpánica puede afectar el nervio facial, ya sea de manera por inflamación continua o directamente si es un presetoma, por ejemplo, que puede erosionar la cobertura ósea del nervio y puede afectarlo. Y después está la tercera porción, que es la mastoidea, hasta su sitio de emergencia del cráneo en el foramen estilomastoideo. Entonces el oído externo, que en la primera clase es el pabellón auricular y el conducto de oído externo. El pabellón auricular es una estructura de cartílago que está cubierta por pericondrio y cubierta por piel. El cartílago tiene distintas formas, relieves y también depresiones, que son las que vemos en el pabellón auricular. Las más importantes son el trago, este es un sitio para nosotros importante porque sacamos el cartílago para una cirugía. También el pericondrio que lo cubre, el antitrago, el tocador de tragar, el lóbulo. Tenemos acá el hélix, también la raíz del hélix es importante en relación a una patología. El hélix cuadriscente con las dos ramas y es la zona más deprimida de la concha audicular, se llama, ¿ya? El lóbulo del pabellón auricular es la única estructura que no tiene cartílago y eso nos permite clínicamente diferenciar algunas infecciones, ¿ya? Por ejemplo, una pericondritis que va a ser inflamación del pericondrio, en toda la zona donde hay cartílago va a respetar el lóbulo. En cambio, una celulitis va a afectar el pabellón por completo incluido el lóbulo, ¿ya? Entonces ese es el cartílago, para que vean cómo es la continuación en el fondo con el conducto externo. Y este es el ejemplo de una pericondritis. Ya si se fijan, está claro ahí el límite en que se representa el lóbulo, ¿no? También son distintas las partes blandas, la piel. Bueno, este es un corte renal, ¿cierto? Que es el pabellón auricular. El tercio más externo del conducto auditivo externo es el filo cartilaginoso y los dos tercios internos son óseos. Entonces, esta característica permite que nosotros podamos alinear el conducto auditivo externo al hacer una otoscopía, ¿ya? Uno tracciona el pabellón auricular hasta
posterior y hacia superior, y de esa forma, esto que está un poquito hacia inferior, se eleva, entonces alineamos el conducto y podemos hacer una endoscopía a ver la membrana timpánica. La piel más externa es la que tiene los paneles, tiene los folículos pilosos, entonces va a haber foliculitis en ese lugar, van a estar también las glándulas seruminosas, entonces el cerumen es de la porción más externa del conducto. ¿Ya? No es normal tener cerumen en los dos tercios interiores. Ya eso pues pasa cuando uno se manipula, empujan el cerumen, o si hay algo como cerumen dentro de sobre la membrana timpánica, uno lo tiene que ir a sacar porque puede ser muy sacar. La piel, esta porción es más resistente que cuando apoyamos el otoscopio y no debe generar molestia. La otoscopia es un procedimiento que no debe generar molestia si se está bien realizado. Los dos tercios internos del CAE son esbocios y esta piel es muy finita, no tiene células subcutáneas, no tiene paneles y es muy sensible a la manipulación. Cualquier roce puede generar un hematoma, ¿ya? Y duele. Entonces el otoscopio, por eso tenemos que apoyarlo solamente en la parte más superior. También hay que considerar las relaciones que tiene el conducto auditivo porque eso también nos va a orientar a posibles complicaciones o ciertas condiciones patológicas. Este es un corte coronal, vemos entonces el pabellón auricular, cómo está su porción cartilaginosa y cómo se continúa con la porción. Fíjense que tiene distintas direcciones, entonces por eso uno eleva el pabellón auricular a la otoscopia para alinear. Hacia superior, el techo del CAE es el piso del endocráneo, ¿ya? Entonces por eso en algunas fracturas, por ejemplo, la tenías con el rasgo de fractura pasa por acá, podemos tener otro líquido real, o sea, el líquido cefalorraquídeo por el oído, ¿ya? También hay otras pequeñas comunicaciones hacia el interior, hay como unos orificios en el cartílago hacia el piso del CAE, que se llaman fisuras Santorini, por donde el proceso infeccioso del CAE puede avanzar hacia la base del cráneo y hacia otras estructuras. Esa es la hemiopatía externa necrotizante que puede generar compromiso de datos para el cráneo. Entonces, en el fondo, la externa en un paciente con inmunocompromiso, por ejemplo, no es algo tan como no. Y hay comunicación hacia abajo hacia la glándula parótida. Este es un corte axial, en donde anterior vemos que está la articulación temporomandibular. Vean la externación que hay con el CAE y muy frecuente que se con disfunción de articulación se dice brutalgia. Ya ahí, si se hace una endoscopia y está normal y tocan la articulación temporomandibular y hay dolor, entonces el dolor es preferido, no es brutalgia originada en el oído. Y ahí no corresponde que lo digan al oído, por favor, se les deriva de los mecanismos de articulación temporomandibular. Y hacia posterior, fíjense en estas cerquillas que son espacios de aire. El oído, las cerillas mastoides que pasan atrás de la oreja pueden tocarse la punta de la mastoides, ¿ya? Hasta ahí llega la ventilación del oído medio, es súper grande. No es solamente el pabellón como la prolongación de la proyección del pabellón, es hacia atrás. Todo esto son cerillas mastoideas, hay una cortical ósea obviamente, y bajo eso hay cerillas mastoideas. Por eso la complicación de la mastoiditis es un aumento de volumen en tema retroauricular en esta zona, por infección y erosión ósea de las cerillas mastoideas. La inervación entonces también es importante considerarla, son distintos nervios que inervan distintos territorios. ¿Hola? Hay distintos territorios y les quiero destacar acá este sector que es el nervio facial. La nervio facial no solamente motor, también tiene inervación sensitiva de la concha auricular, por esto es importante que lo tengamos en esta lectura, y de la pared posterior rectal. Y esto es importante porque hay una condición, una enfermedad que es el síndrome de Ramsey-Hunt, que es una reactivación del eje pesoso que está latente en el ganglio funicular, que es el facial, que puede presentarse por una palidez muy intensa, y al examen pueden encontrar vesículas. Esto es como el simple en el fondo cuando se reactiva la vesiculita, esto es lo mismo pero en la concha o en la pared posterior del cráneo, por un tipo de puede estar normal. ¿Ya? Y eso puede estar asociado a generar obviamente una parálisis facial y puede estar asociado a hipoacusia y también síntomas vestibulares por la continuidad de la necesidad de caer con el octavo paso. ¿Recuerdan? Que el facial dentro de este conducto estrecho, entonces por continuidad puede afectarse. En estas vesículas no siempre se ven, a veces una sola o es una muy chiquita que cae, pero el paciente tiene una presión densa y una parálisis facial, entonces tienen que pensar en eso. ¿Ya? Y aquí la gracia de identificar los precoces es que partan los antivirales precoces, ¿ya? Porque
sobre todo para el manejo de la neuralgia postherpética. En el rango cerebral es importante que sean antivirales y en la ventana para hacerlo son las primeras 48 horas. Y bueno, también lo que les decía del otoscopio, la parte más interna está inervada por el décimo par, entonces si uno pone el otoscopio muy adentro puede desencadenar el reflejo de la tos. Entonces ahí, si es la gente se hace con una otoscopía, significa que hay que sacar el otoscopio. Ya, respecto a la embriología, también es importante saber un poquito por malformaciones que no son tan raras de ver. El padrino auricular se forma por estos 6 mamelones de His que están ligados del primer y segundo arco branquial, rodeando la primera hendidura faringe, ¿ya? Que va a ser el futuro conducto epidiocelular. Entonces, a veces hay problemas en esta periodo de la criogénesis y puede generarse distintas alteraciones del padrino auricular, ¿ya? La importancia de eso es que van a generar en algunos casos compromiso auditivo, va a haber hipoconstrucción o hipoacusia sensorineural incluso en algunas partes. Y también algo bien frecuente de verse en las fisuras preauriculares, que son unos pequeños orificios en la raíz del hélice. La mayoría de las veces son asintomáticos, ¿ya? Solamente se tratan cuando se dan patologías, infecciones recurrentes. Y también esta permeabilización del CAE, que se origina por la primera hendidura faríngea y la primera bolsa faríngea, queda tejido mesenquimótico entre medio, y esto explica que el tímpano, acá se va a tomar el tímpano posteriormente, tenga 3 distintos tipos de tejidos. Tiene mucosa por la parte medial, tiene fibras en su capa intermedia, esto es derivado del mesénquima, y va a tener periododérmo, entonces la parte epitelial. Tiene 3 capas de la membrana epitelial, y esto es por el origen. Y esta canalización en el fondo del CAE puede detenerse también en cualquier minuto, puede haber estenosis, algún elemento del día, incluso puede haber una abstinencia total de conducto. Ahí vemos un conducto que es muy estrechito, que tiene un tipo de luz, pero puede ser que más adentro que se volvió. Bueno, hay distintas clasificaciones de las malformaciones. La más usada y más antigua es la de Mala, en que la micropia, son malformaciones de labio auricular, y puede ser de distintos grados. El grado 1 es como un pabellón y uno identifica toda la estructura, que es más chiquito. Grado 2 es que claramente está más formado. Grado 3 es una micropia o una incidencia de labio auricular. La incidencia de una vez es significativa, la mitad de las veces puede asociar a otras malformaciones del oído, ¿ya? Así que hay que estudiarla y necesita valoración por otorrino por el compromiso auditivo secundario, ya que puede tener afectar el desarrollo cognitivo de los pacientes y tener confusión. Y lo mismo con la genesia o stenosis del CAE, puede ser solamente la parte blanda, puede ser mixta, y suelen asociarse a otras malformaciones del oído medio y del oído interno, ¿ya? Más frecuente unilateral y también requiere valoración por otorrino. En general estas cosas se identifican en el periodo de recién nacido, y ahí hay que tener las evaluaciones. Y la oreja nasa, que es como una alteración estética, que es la oreja alada, porque le falta un pliegue al pabellón auricular. Ya en general es algo solamente estético, ¿ya? Y se hace una cirugía a los 6-7 años del paciente, pero si se le molesta, la verdad es que eso depende de contexto, ¿ya? Otra cosa frecuente, como les decía, son las fisuras auriculares, que es por la malformación en los mamelones que les mencionaba. La mayoría de las veces son asintomáticas. Probablemente van a conocer gente que tienen estos buñuelos preauriculares, si no tienen molestia no pasa nada, pero en algunos pacientes tienen infecciones recurrentes. Y ahí hay que usar antibióticos, cuando hay infecciones recurrentes se tiene que recetar. Y estos como mamelones preauriculares, que son como conocidos como papilomas, pero mal llamados, pueden estar en contexto de un síndrome auricular renal o por la mayoría de las veces es algo aislado, y también se recetan desde el punto de vista oral. Estos son más bien, o sea, son malformaciones muy chicas que no tienen tanta importancia, sí están asociados, tienen más riesgo esos pacientes de tener hipoacusia sensorineural, por lo tanto los pacientes requieren un estudio auditivo, ¿ya? Y ahí es importante el tamizaje, idealmente que el tamizaje auditivo neonatal debiese ser universal, o sea, todos los pacientes, pero todavía en Chile no lo logramos.
Respecto a la inflamatoria infecciosa, en general van a compartir la clínica del eritema y edema del pabilo auricular, también va a haber dolor. Recuerden que la pericondritis va a afectar el lóbulo. Generalmente están asociados a traumas contusos, algún golpe que después se infecta, alguna inflamación pericardial o del pericondrio. El agente principal es la pseudomonas y por lo tanto el tratamiento oral con ciprofloxacin. También hay otras alteraciones inflamatorias que afectan el pabellón, que es la policondritis resiliente. En este caso no es, no es una pericondritis infecciosa, es una inflamación autoinmune que está acompañada de inflamación de otros cartílagos también. Ya, por ejemplo, este paciente tiene esta deformación nasal que se llama nariz en silla de montar, que se produce por necrosis del cartílago septal. Ya también se ve en la sífilis. Y puede también haber inflamación de otros cartílagos braquial, laringe. Pero 90% de los pacientes con esta condición tienen un compromiso auricular, ya que muchas veces debutan con esto. Respecto a la infecciosa, esto lo tienen que manejar súper bien. En las otitis externas van a compartir en general otorreo, talgia y prurito, ¿ya? Hay tres tipos de otitis externas que tienen que saber. Una es la bacteriana difusa, otra es la bacteriana localizada o es una foliculitis, y la micótica. ¿Ya? La más frecuente es la bacteriana por lejos, donde vamos a ver un CAE que está edematoso, eritematoso, otorrea en general de mal olor. ¿Ya? Almazotalgia es como el síntoma más importante por sobre los otros, en general son polibacterianas. Los agentes más aislados son la pseudomonas y Staphylococcus, y tratamiento tópico. Con antibióticos tópicos, en general yo les digo, antes tenían clorantranil, Lermotac, que era súper barato, bueno y seguro, pero ya no lo están vendiendo solamente ciprofloxacino. Yo les tienen que aprender un antibiótico a usar tópico en el oído es el ciprofloxacino, ¿ya? Porque no es ototóxico. El óptico, por ejemplo, que es un medicamento que se conoce mucho y que se da mucho en los servicios de urgencia, puede ser ototóxico. Como estamos viendo un paciente que no sabemos si tiene una perforación, a veces algunas otitis pueden generar perforación del tímpano, es mejor siempre irse a la segura con el sí, ¿ya? Y aún en tímpanos indemnes, a veces los ototóxicos pueden atravesar la membrana timpánica y generar daño igual, así que mejor sí. Puede ser con corticoide o sin corticoide dependiendo del compromiso que tenga el CAE, ya que si está muy edematoso le pegamos corticoide. Cultivo, la mayoría de las veces no es necesario, solamente en un paciente que retrasar el tratamiento o que tiene ningún compromiso importante y que eso nosotros estamos en una agenda de tiempo, ¿ya? Va a haber veces en que, o sea, si ustedes ven a ese paciente en APS o en urgencia, le indica tratamiento tópico. Hay veces en que el volumen está tan afectado, en que las gotas no van a entrar, entonces ahí se requiere una derivación al otorrino, o cuando el tanto de virus en el concepto que no las gotas no entran, ¿ya? Porque en general va asociado a una pseudomicroscopia. Pero si es una otitis existente, sí puede andar bien con suficiente confort. Esta es la otitis externa focalizada, ¿ya? Que tiene una otalgia bien importante, es muy dolorosa, es como una espinilla dolorosa en el comienzo, ¿ya? Generalmente puede estar, si lo puede ser con tratamiento tópico, con fluoxetina o si es que no es suficiente con fluoxetina o cefaloxilina. Y la otitis externa micótica es mucho menos frecuente. Aquí el prurito es como el síntoma más importante. Vamos a ver, puede haber situaciones como grumosa, ¿ya? O buena, incluso la endoscopia identificar estas linfas grises. Los agentes más importantes son las pestilos y la cándida, y esta otitis puede generar perforación de la membrana timpánica. En general el tratamiento es con aseo bajo microscopio y también antimicóticos tópicos. En este caso, en la otitis externa, antibióticos de la indicación son 5 gotas cada 12 horas o 7 días. Los antimicóticos en cambio son cada 8 horas, 5 gotas cada 8 horas por 15 días, 10 a 15 días. El tratamiento más largo, y ahí una paciente le tiene que decir que a pesar de que la sintomatología haya cedido, tienen que seguir usando el medicamento. Y el cuidado del agua, ¿ya? Algo que tienen que ver, ¿sí? Las dos primeras son bacterianas, las sí. dos primeras. ¿Y por qué está diferente el tratamiento? Porque una cosa es difusa y otra es el tratamiento en el fondo las gotitas son por contacto, entonces por el tratamiento es tópico, ¿ya? En cambio el otro es una infección muy localizada del folículo piloso, ¿ya? Es como una espinilla y incluso a veces puede transformarse en un forúnculo grande que requiere drenaje, pero es una cosa muy focalizada, ¿ya? El tratamiento de la otitis micótica
micóticas de piel en general, no son, ustedes lo compran muy barato, es la presentación al 1%, y no es específico para el oído, si tiene presentación en el tímpano, si es seguro, aunque hubiera también es seguro, son 5 gotas cada 8 horas. Entonces, manténganlo como eso opcional, 1% de sol, al 1% solución tópica, 5 gotas cada 8 horas. Yo no le hice para que no es una gota de oído, pero la pueden usar en el oído, ¿verdad? Porque hay otras presentaciones como el licoris, hay otras gotas que son de oído, pero que tienen dentro de sus solventes alcohol y otras cosas que hacen mucho. Ya, entonces por eso no las uso. Profe, en los micóticos dice que eran 5 gotas cada 8 horas por día. Eso es un Ya, y en los bacterianos eran 5 gotas cada 12 por ciento. Ya, el ciclo es un medicamento que se da cada 12 horas. Ya, en algunos lugares pueden encontrar que lo indican cada 8, pero la verdad es que los pacientes con suerte se van a poner las gotas y es mejor facilitarle mañana y noche si es que hay un niño que está en el colegio, por ejemplo, que le va a poner las gotas. Entonces, cada 12 horas es mucho más fácil y más quizás dentro del tiempo de acción del medicamento. El difuso es con ciprofloxacina. ¿El localizado qué es? ¿Cómo está? ¿Qué onda hace para los tuyos? Mupirocina, sí. Mupirocina es tópico, el otro es oral. Ya. Y él no sabe que tuvo un Ramsey-Hunt, ¿ya? Para que no se olviden. Es una parálisis facial con vesículitas, tiene una alteración muy intensa, puede tener parálisis facial, hipoacusia y vértigo en la mitad de los casos si es que hay compromiso vestibular. La idea es dar aciclovir en dosis altas de sóster, eso es como 800 miligramos 5 veces al día. En general el aciclovir se debe dar cada 4 horas, pero uno dice, 5 veces al día, pero es una forma rara de indicarla, ¿ya? Porque como dividen en 5 las 24 horas, si uno le dice al paciente cada 4 horas, pero se saltan la dosis de la noche, entonces ahí cada 5 veces al día, ¿ya? Y el paracetamol, que es un gramo cada 8 horas, que es más fácil de administrar, pero es mucho más caro. ¿Son los 800 al día o por cada 800 cada 5 horas. O sea, perdón, cada 4 horas. Sacamos la de la noche. O por 5 horas. Y corticoides vamos a indicar, bueno, el aciclovir y el paraciclovir no es para que se le pase antes la sintomatología, ¿ya? Es para la secuela de la neuralgia post-herpética, por eso lo dejamos, ¿ya? Y corticoides orales se indican cuando hay compromiso del nervio conductivo y hipoacusia asociada. Entonces hay que dar corticoides igual en dosis de una hipoacusia súbita, que me imagino que la doctora González se lo va a enseñar después, pero la dosis es prednisona 1 miligramo por kilo día, máximo 60 miligramos al día, se toma en una dosis en la mañana por 7 a 10 minutos. Entonces, si ustedes ven un paciente como con Ramsey-Hunt, con parálisis facial, con hipoacusia, parten los antivirales y parten el corticoide, ¿ya? ¿Saben hacer diapasones? ¿Sí? Ya. Los diapasones pueden ser algo súper útil para tener, porque ustedes van a poder diferenciar si una hipoacusia sensorial de una conductiva, ¿ya? Entonces, si el paciente tiene un diapasón que orienta a una hipoacusia sensorial, falta los corticoides, ¿no? Y también tenemos el eczema del conductivo, que es como una dermatitis, ¿ya? Hay descamación, hay resequedad de la piel, ¿ya? Las indicaciones son en general evitar los irritantes, evitar la manipulación y corticoides por un par de días de manera muy ocasional. Esto puede predisponer a que los pacientes hagan otitis externa, ¿ya? Porque les pica mucho, se rascan, entonces hacen infección. Bueno, los principales predisponentes de la otitis externa son la humedad, haberse bañado en aguas infectadas, ¿ya? Típico en el verano las piscinas caseras que no tienen la desinfección adecuada, los niños con otitis externa, ¿ya? Entonces, baño en piscina, manipulación, uso de cotones, todas esas cosas van a predisponer a una otitis externa. Cuando un paciente llegue por una otra y otra rea al poli, ustedes pregunten sus antecedentes, entonces no la va a bajar. Como la manipulación, humedad, baño en piscina, ustedes si está eso, al tiro tienen que pensar en una otitis externa. Si está por el otro lado un paciente, un niño de 4 años que entra al jardín, que está resfriado y tiene otalgia y diarrea, entonces ustedes tienen que pensar en una otitis media aguda, ¿ya? En la historia clínica ustedes tienen que pensar que van a ir a encontrar el examen, ¿ya? Porque nos pasan llegando muy triste
preferentemente pacientes con otitis externa, con tratamiento de otitis media oral, ¿ya? Y es así, nada que ver. Ya, traumatismo del pabellón auricular tiene múltiples mecanismos y severidades, ya puede ser un pequeño golpe, ya que genera una pequeña equimosis, o ya pérdida de tejido por una mordedura, ya, o algún accidente que pueda generar incluso compromiso cardíaco. El tratamiento de esto es sobre todo tratar hematoma en los que son los golpes contusos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cartílago se nutre del pericondio, no hay una vascularización ahí, entonces si hay un hematoma, si hay sangre entre el cartílago y el pericondio, el cartílago no va a recibir sus nutrientes y va a sufrir, va a necrosarse y por lo tanto se va a generar una deformidad posterior del pabellón auricular, ¿ya? Entonces cuando hay un hematoma hay que drenarlo. Eso sí tienen que saber identificarlo. Si se envuelve en el oído, sobre todo contuso, puede ser que son cortantes, la sangre no se va a acumular, pero cuando hay un contuso y hay un volumen fluctuante muy doloroso, tienen que drenar. El tratamiento es general de prevenida, aseo, retirar el tejido desvitalizado, curaciones, suturas, si hay compromiso cartílago, ojalá en distintos niveles, primero cartílago, después de la piel, con el pericondio, porque eso está, bueno, de seguro que es una deformidad. Antibióticos solamente si que son por mordedura de animales o de personas, así que ocurre en un lugar muy sucio, pero no de regla. Ya, entonces los hematomas, que solamente tienen que saberlo bien, es un hematoma subpericondio por pabellón auricular, que se ve de esta manera. Ya van a ver un aumento de volumen, se van a perder las formas del pabellón auricular, y puede generar necrosis, y esta fibrosis que se le llama oreja anterior o también una oreja del boxeador. Las figuras boxeadores tienen estas deformaciones porque han recibido mucho volumen. Ya, el tratamiento consiste en drenaje y confusión. ¿Ya? Drenaje para evitar esta distancia entre el pericondio y el cartílago y compresión para evitar que se vuelva a formar. ¿Ya? La manera de hacerlo es con una incisión con un bisturí en esta parte que se llama tajo. Drenan el hematoma y después tiene uno lo que hace es poner como gasas enrolladitas para darle una forma al pabellón y pasar por dos transiciones. O sea, de un lado al otro el pabellón auricular. Y hay que controlar 48 horas, por si se vuelve a reproducir, si se vuelve a reproducir, volver a drenar y volver a filtrar. Pero probablemente lo que les va a corresponder a usted es el primer manejo de la especialidad. ¿Ya? Solo antibiótico en caso de infección, no de riesgo. Respecto al CAE, lo más importante que vemos del traumatismo del CAE son pacientes que se meten cosas al oído, ¿ya? Hay gente que trabaja con lo que se llama. Probablemente en esta sala hay gente que trabaja la oreja con un lápiz, con una llave, ¿ya? Las severidades del trauma también es súper variable. Puede ser una pequeña equimosis, pueden ser heridas continua de la piel, puede haber incluso compromiso más allá del CAE, perforaciones de la membrana timpánica, hemos visto de todo. El tratamiento considera que se un paciente con un traumatismo que antes va a llegar con otorragia, van a haber sangre, las indicaciones que tienen que hacer son no somoje el oído, ya, no dejar gota, porque sí profiláctica, eso no existe, y derivar, porque nosotros tenemos que evaluar los microscopios, tirar los coágulos, ver qué daño hay, porque la membrana timpánica está rota, para acomodarla. Lo más importante es que no se moje el oído, ¿ya? Y la manera en que le decimos que no se moje el oído, pues diciendo a los pacientes que se pongan un tapón de algodón con vaselina sólida. Un algodón grande que cubra toda la concha y sobre eso vaselina sólida para que quede impermeable. Ya, eso es lo más higiénico, lo más barato. No hay ningún tapón que sea 100% efectivo en proteger el oído del agua, no se puede sumergir, sumergir obviamente, en piscina, ni en playa, ni nada. Y eso se pone y se saca, se mantiene el oído al aire libre, no contamos con el hecho de que el oído diga en algodón todo puede favorecer el proceso. Ya, el cuerpo extrañótico es frecuente en niños y en pacientes con déficit intelectual. También podemos ver de muchos tipos, ya, lo más clásico es el algodón de cordón que se queda, pero de verdad puede ser cualquier cosa. Pueden ser vivos, inertes. La clínica, la verdad, la mayoría de las veces es un hallazgo. O sea, las veces que el niño se metió algo le llamamos crisis. Ya, es para que produzca hipocurso, que obviamente es muy grande, está pidiendo el CAE. Pedazos de goma, o tal que yo todavía solamente especial.
por visualización directa u otoscopía y independiente de la impresión manual o lavado de oídos. La impresión manual la tiene que hacer el otorrino. Ya, por favor, no se piensen nunca en sacar cuerpos extraños del oído ni de la nariz, porque puede ser que alguna vez les resulte que lo saquen, pero otras veces van a complicar la situación, van a traumar al niño, van a poder erosionar el conducto, dematizarlo y el cuerpo extraño lo van a introducir más, entonces cuando tengamos que sacarlo, para nosotros va a ser más difícil. ¿Ya? Así que no lo toquen. A no ser que se van a hacer lavado de oídos. Eso sí podrían tratar de hacerlo si tienen experiencia que pueden sacar. ¿Ya? Entonces, lo más importante en tratamiento es la extracción, obviamente, por el especialista, educación, porque los pacientes suelen hacerlo más una vez, revisar siempre los dos conductos externos, porque también suelen ponerse en los dos oídos y no gotas profilácticas. ¿Ya? Cosas importantes es que un cuerpo extraño vegetal no hacer lavado. Que un poroto, una lenteja no, porque ese legumbre va a echarse, va a ser más difícil sacar. ¿Ya? Si es una pelotita, por ejemplo, de mostacilla, eso se podría hacer como lavado. Si es un cuerpo extraño vivo, como un bicho, tienen que ahogarlo en aceite casero o en vaselina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el bicho va a estar así, pataleando y hace un daño y duele. ¿Ya? Entonces tienen que ahogarlo. A veces sale con eso, sino ahogarlo y derivar. ¿Ya? Y lo otro importante son las pilas de reloj, que son causan en todas partes, incluso en el conducto externo, generan inflamación química, quemaduras y pueden producir hasta perforación. ¿Ya? Así que pilas de reloj es una urgencia para tratar los enfermos. ¿Ya? En el caso de que sea cuando dice como ponerle vaselina o aceite, como por ejemplo el Generalizar. Vengan más aquí, no. Hasta que deje moverse también. No debería, pero hay el virus se va a meter por la la verdad es que los pacientes con oído perforado que sean mucho de oído y no tiene que ver con Lo que tú crees que es un oído, si tú te paras, o sea, así te lo vas a poner que va a llenar de caer. Si tú te paras, te va a caer. Te queda ahí. Ya, también hay que poner en el oído, esto es lo más frecuente. Que son estas queloides. Hay las veces particularmente que te dan queloides en otras partes. Ya están incuradas, son estas que están incuradas, redonditas, rosadas. En general son tratamientos preventivos, se puede inyectar corticoides o compresión. ¿Ya? Estos quizás pueden encontrarse en la red y hacer estas cirugías menores, pero en el fondo si uno lo receta, la idea es hacer un tratamiento preventivo de que aparezca. Pero también hay tumores malignos, el pabellón auricular es súper frecuente y sobre todo en esta zona que tiene el sol y mucha gente que trabaja expuesto en las frutas, que no usa protector solar, ponen la cara pero no por eso. Acuérdense de su boleta. Hay lo más frecuente escamoso, también puede haber carcinoma, en general los cánceres de oído tienen también está el hemangioma, que son lesiones benignas, esto es el conducto de externo, es como un crecimiento óseo, un tumor óseo, que no es maligno, tiene esta forma más peliculada, ¿ya? Y solamente se trata de que genera mucha función del CAE, que se utiliza la televisión, también existen los cánceres de CAE. Ahí hay que sospecharlo cuando tengan una vida externa que no nos puede recomer. Ya ahí es mejor que la vida. También está la exostosis, que es el crecimiento de la pared ósea central, pero que a diferencia del angioma tiene una base amplia, ¿ya? Son múltiples y también en general son asintomáticas, ¿ya? Se asocia a muchas personas que se van con agua fría, por eso le llaman el y esta contención. Eso con seguridad. ¿Qué es esta contención? Es un acúmulo de células, que es una sustancia normal del
la piel con cerumen clarito, hay otros que son más secos, bueno, ahí en la piel pasa un botón, ¿ya? Hay pedacitos de algodón, trocitos de algodón, tienen la forma acá. Están dentro del CAE, no le dicen dentro. Yo veo estos estilos que parecen cosas. Y otros que son más, como más grasosos, más brillantes. Hay gente que nunca va a tener un tacón de cerumen en su vida, hay gente que produce todos los años tacones y tiene que hacer eso. Entonces, ahí lo importante es educar al paciente. Si el paciente tiene tacones de la repetición, tiene que ir una vez al año a hacer graduación. Puede ser lavado de piel o puede ser extracción por especialidad. El diagnóstico clínico se ve a simple vista con endoscopía. Se pueden usar agua oxigenada, vaselina líquida o gotas, algunas gotas especiales que vienen como para soltar el tapón y que salga más fácil. ¿Ya? No es terrible solo en los tapones, algunos que son como duros como piedra, ahí uno puede usar estas medidas como para fijar la regla. Cuando tienen que derivar, no pueden hacer lavado en niños, cuando hay lesión de autismo crónica, cuando hay lesión de collera, porque no sabemos si el paciente tiene la collera, si tiene alguna alteración residual, en las secciones, una proyección activa, por ejemplo, y cuando hay lesión de cirugía de oído. Ya, si hay algún antecedente de patología, pues mejor hablar así. Las colleras son unos tubos de ventilación que se ponen después le vamos a hacer una foto. Se ponen en la gome cuando haya segunda líquido del oído medio y hay hipoacusia asociada. Eso lo vamos a ver. En la gran tímpano. En el tiempo. Ya, ¿cómo se limpian los oídos? ¿Ustedes saben? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se limpian? Una botella como se limpia solamente para bailar. En la ducha, hasta donde llegue el dedo, en el pabellón y la cosa. Nada más al fondo. Y después con la toalla seca. ¿Ya? Los condones